Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar orando para que el Señor nos hable, nos enseñe, nos dirija, nos instruya. En fin, lo que necesitamos para el diario vivir y comprender más las Escrituras, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos estás dando, Señor, de estar congregado aquí como hermandad, como parte del cuerpo tuyo, Señor. Muchos se están congregando a estas horas en diversas partes del mundo, Señor, para glorificar tu nombre, exaltarte a ti y escucharte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos estás dando. Es un privilegio, Señor, venir a tu casa, escuchar tu palabra, glorificarte, escuchar a los niños, Señor, exaltarte, alabarte, cantarte a ti, Señor. Es un gozo, ¿verdad? Que muchos de nosotros no tuvimos esa hermosa oportunidad, Señor, de cantar de niño, ¿verdad? Muchos de nosotros te conocimos tarde en la vida, pero lo bueno que tú nos saliste al encuentro. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué le parece si le enviamos saludo a los hermanos de México, al pastor Miguel Ángel y al pastor Miguel Ángel? Porque hay muchos Miguel Ángel por acá. De la congregación La Iglesia Bautista Las Lomas, Hermosillo, Sonora, México. Un saludo de todos los hermanos. Saludos de la República Oriental del Uruguay. Y también un saludo también a otra iglesia bautista de México que se llama la Iglesia Bautista Génesis, que también el pastor se llama Miguel Ángel. Hay muchos Miguel Ángel por acá. Amén, amén. Un saludo a toda la hermandad. Lo que estamos haciendo con este saludo es compartir con ellos, ¿verdad?, lo que nosotros vamos a recibir del Señor, ¿verdad? Aquí. Entonces, vamos a estar leyendo allí en Segunda de Pedro, capítulo 3. Nos vamos a basar en los versículos del 14 al 18. No obstante, yo voy a leer todo el capítulo. ¿No? Segunda de Pedro, capítulo 3. Comienzo la lectura. Mientras ustedes buscan, yo comienzo la lectura. Dice el capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas
han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los cimientos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Voy a leer algo que es bueno leerlo, porque a veces nos hacemos preguntas y esas preguntas como que nos llevan a razonar, ¿verdad? O nos dejan presto para hacerlo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es necesario hacerlo. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Tremenda declaración. Jesús dijo en Mateo 12, 29 y en Marcos 12, 24 lo siguiente: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En Hechos 8:30, Felipe, el evangelista, le hace una pregunta al etíope eunuco: ¿entiendes lo que lees? Hermanos, ¿hablamos con la autoridad bíblica o hablamos de lo nuestro? ¿Tenemos una mente y un corazón enseñable? ¿Qué hacer para salir de la ignorancia? La iglesia, la cual somos todos nosotros, ¿le permitimos que Dios nos hable? ¿Realmente queremos que Dios nos enseñe? Hermanos, todos somos responsables de comunicar las noticias del Evangelio, y Dios pedirá cuenta de cómo lo hicimos, si lo hicimos responsablemente o si lo hicimos irreverentemente. Y esto es una frase, ¿verdad? Somos presos de los que nos enseñan hasta que comenzamos a leer. Y esto, muy elegante, la frase que sigue abajo, es preciosa: lea la Biblia, no sea vago. Sonó bien, ¿verdad? O no sea perezoso. Muy bien, muy bien. Así que dijimos que íbamos a ver del verso 14 al 18 en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Comenzamos. Hermanos, hoy vamos a ir viendo un pasaje que es de urgente consideración por lo que se ve en muchas congregaciones. Hace un rato escuchamos que un hermano fue a comunicar el mensaje del Señor, ¿verdad? Y le trancaron las puertas. Lo más triste es que no le está trancando las puertas el comunismo, el ateísmo, el propio gobierno. La iglesia se está negando a escuchar la palabra del Señor. Es muy fuerte. Estaba escuchando una estadística que arriba del 80% de las iglesias en Latinoamérica están con todo este movimiento apostólico, que cuando usted lo escucha, estos apóstoles, es raro. Terminan negando las propias escrituras. Vamos a estar viendo y considerando segunda de Pedro, sí, capítulo 3, 14 al 18. Y dice así el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuestro estilo de vida está condicionado, nuestra vida se condiciona en la expectación de la venida del Señor. Nosotros nos congregamos y el próximo evento para la iglesia es la venida del Señor. Y nosotros tenemos que estar preparados porque Él va a venir como ladrón en la noche. Entonces debemos de vivir limpia y piadosamente esperando al Señor. Ahora, ¿estamos esperando al Señor? Mientras vivimos, tenemos que vivir procurando la santidad para que Dios nos encuentre sin mancha y sin reproche. Dice 1 Pedro 1:19, dice que Cristo es sin mancha y sin contaminación. Cristo es a quien debemos de imitar y de seguir. Hermanos, debemos de ser hallados sin mancha y sin contaminación. Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y en Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Seguimos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En paz termina el versículo. ¿En paz con quién? ¿En paz con quién? Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios, con Dios. Hermanos, la justificación por la fe nos da la bendición de tener paz con Dios. Esta paz es algo pleno. Esta paz es algo completo, pleroma. Dice Isaías 32:17. Y el afecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Hermanos, qué bendición es el estar en paz con Dios. Trae como consecuencia bendición. Bendición. Hoy veía unos hermanos correr para casa con una bendición. Prosigue Isaías diciendo, verso 18, y mi pueblo y mi iglesia habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Todo aquel que tiene a Cristo tiene paz. El que es justificado tiene paz, pero el que rechaza a Dios no tiene paz. Isaías 48:22 dice que no hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:21 dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, para los malos. Pero a nosotros, Cristo nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque tenemos paz para con Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Mis pensamientos eres tú, Señor. Mis pensamientos eres tú. Así que amígate con Dios, como dice Job en 22:21. Job 22:21 dice: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Juan 16:33 dice Jesús aquí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Acá no entra eso de pare de sufrir. El versículo dice lo opuesto. Vamos a tener sufrimiento,
pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Es paz por medio de Jesucristo. Hechos 10:36 dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos y este Evangelio que debemos de anunciar. Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ese es el Evangelio que tenemos que comunicar. Hermano, esta paz que tenemos hoy con Dios proviene de la reconciliación con Dios. Dice segunda carta a los Corintios 5:15-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y con esta reconciliación en Cristo tenemos paz para con Dios, y esa paz para con Dios la pueden tener todos aquellos que hoy acepten al Señor. Ahora estamos en amistad con Dios y tenemos paz. Dice Gálatas 5:22. Mas ahora el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ahora nosotros, por el ministerio de la reconciliación en Jesucristo, por el Evangelio de la paz, tenemos paz para con Dios. Ahora somos amigos de Dios, porque en otro tiempo éramos enemigos, mas ahora somos hijos de Él, somos amigos. Dice Juan 13-15: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oís de mi Padre os las he dado a conocer. Él nos ha dado a conocer todo. Tenemos su palabra. Y todo lo que el Padre le dijo lo tenemos acá. Hermanos, nosotros éramos en otro tiempo, ¿qué? ¿Qué éramos en otro tiempo? Veamos Efesios 2:3. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué éramos nosotros? Éramos hijos de ira. Estábamos enemistados con Dios. Gracias, Señor, hoy somos amigos de Él, hijos de Él, hermanos del Señor. ¿Y ahora qué somos? ¿Y ahora qué hemos aceptado a Jesucristo? Juan 1:12 dice que: mas ahora a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios. ¿Y qué más somos, hermanos? Veamos Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Somos hermanos. Jesús es nuestro hermano. Jesús es su hermano. Jesús es mi hermano. Y todos nosotros somos hermanos. Pasemos al versículo 15 del capítulo 3 de 2 de Pedro. ¿Qué dice?
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y tened entendido que tengamos siempre entendido la paciencia del Señor. La paciencia del Señor es para que todos procedan al arrepentimiento. Muchos le van a decir hoy, ¿por qué el Señor no viene todavía? Arrogancia. Casi siempre esa pregunta que le hacen así es con arrogancia. Y voluntariamente ignoran lo que Dios hizo en el pasado. La tierra, el mar, las aves, los peces, el aire, su vida misma. Cuando le hacen esa pregunta, en el fondo hay una arrogancia. La paciencia del Señor es la gracia de tiempo que tenemos para que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor todavía no viene? Como dice un hermano, es que nos está dando tiempo cronológico para que procedamos al arrepentimiento. Eso es gracia. ¿Por qué no vino el Señor todavía? Porque está esperando que procedamos al arrepentimiento y no perezcamos. Dios no quiere la muerte del que muere, eso lo dice allá en Ezequiel, sino que proceda al arrepentimiento. Esta es una de las razones por la cual Cristo no ha vuelto aún, para que las personas procedan al arrepentimiento. Esto es gracia de Dios al hombre. Dios quiere que todos sean salvos. Sabemos, todos no van a ser salvos, pero el deseo del mismo Dios es que todos sean salvos. Por eso mandó al Salvador al mundo. Por eso todavía aún no ha venido. Por la gracia y misericordia del Señor. Romanos 2:4 dice, es una pregunta retórica, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Por qué no viene el Señor todavía? Porque el Señor te está dando tiempo cronológico para que te arrepientas. Y si no lo haces, perecerás en tu ignorancia. Hermano, no es que el Señor retarda su venida, sino que en su benignidad, paciencia, longanimidad, Dios está dando tiempo para que la humanidad proceda al arrepentimiento. Así que, como dice Isaías 55:6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El que tenga oídos para oír, oiga. No demores el aceptar a el único Salvador Jesucristo, porque así como en el pasado el arca de Noé cerró su única puerta de acceso a la salvación, así también Dios hoy podría terminar con su paciencia y ponerle fin al tiempo de espera y cerrar definitivamente la puerta de la salvación para ti. Si tienes oído para oír, escucha lo que Dios te está diciendo. Continuemos, versículo 16. Y tened entendido que la paciencia, comienzo del 15 para comprender el 16. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Permiso. El apóstol Pedro en sus cartas habló y escribió cosas que el apóstol Pablo también habló. Pero dice Pedro que en los escritos de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Difícil, pero no imposible. Podría ser estas cosas difíciles, podría ser la primera y segunda carta a los tesalonicenses, referido a la segunda venida del Señor. Podría ser también el tema de la manifestación del hombre de pecado.
podría ser el sistema que se establecerá en el mundo. Otro tema podría ser qué es lo que está deteniendo la aparición de este hombre de pecado, etcétera, etcétera. Esto está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. Otro tema difícil podría ser también 1 Corintios 15, 20, lo que se le llama el programa de la resurrección. ¿Cómo será la resurrección? ¿Verdad? Esos temas. Otro tema, la resurrección y la transformación de los cuerpos, dice 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Son preguntas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así podríamos encontrar en el texto bíblico cosas que nos parecen difíciles a nosotros, pero las cuales los indoctos tuercen. Bueno, cosas muy claritas, los indoctos hoy la retuercen. Tienen una grifa en la mano y volan todo. Hermanos, el mismo apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 10, escribe así: porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y las palabras menospreciables. Las cartas son duras. O sea, lo que dice el original, difíciles. Las cartas son difíciles. Y podríamos citar otros pasajes, etcétera, etcétera. Ahora, el apóstol Pedro dice en su escrito y habla, y se refiere al día del Señor, en su venida. Pero mientras nosotros le esperamos, tenemos que vivir como acá, santa y piadosamente. Ahora, hermanos, algunos tuercen las escrituras en base a las dificultades, que las pueden haber, en base a la ignorancia, que muchos podemos ignorar algo, o porque tienen, ay Señor, el corazón entenebrecido. Puede ser por dificultades, que tuercen las escrituras, por ignorancia, o porque tienen el corazón entenebrecido. Y este es el peor de los casos. Muchos hoy inclusive tuercen casi todas las verdades bíblicas. Si usted presta atención cuando lea Biblia de verdad, tenemos al hermano José, al hermano Diego ahí, que son los más, al otro hermano Diego ahí, saben que tuercen la escritura por todos lados. Es como que si la escritura fuera de una varilla y estos señores agarran una grifa y la retuercen por todos lados. Hermanos, dice Gálatas 5:1 lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo escribió Pablo a los Gálatas, porque habían algunos que querían judaizar a los gentiles. Hoy, 2023, hay muchas congregaciones con la sofar, con la bocina, con el cuerno, con el manto, con la kipá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben lo que es la sofar? ¿Verdad? Se quieren judaizar. Son de acá, no sé, de Paso Molino, de acá, y se hacen los judíos. Es más, no dicen Jesús. Hoy muchos dicen Yeshua. Suena, ¿eh? Usted es judío, usted es rabino. Vos decís Yeshua y dicen que sos rabino. Así que tengamos cuidado de no torcer las doctrinas y verdades bíblicas por tradicionalismo o por innovar. ¿Verdad? Yo no sé por qué lo hacen, si lo hacen por tradición, porque quieren volver al judaísmo, o porque qué lindo que se ve esto, y por innovar traen todas esas cosas. Las doctrinas y verdades bíblicas eran en los tiempos de Pedro tergiversadas o torcidas por aquellos que Pedro le llama indoctos e inconstantes. Ahora, ¿qué hacen los que promueven falsas doctrinas? ¿Qué es lo que hacen? Hacen muchas cosas. Pues se aprovechan y ellos también tuercen el verdadero sentido de aquellas verdades que son difíciles de entender. Yo podría decir hoy que verdades que son muy fáciles de comprender las tuercen. Hoy. Le dan un sentido que no corresponde con la enseñanza general de las Escrituras. Estas personas indoctas son aquellas que no conocen
o desconocen la verdad del Evangelio. Estas personas indoctas, persuadidas por el espíritu del error, sostienen y defienden aún aquello que es contrario a las verdades bíblicas. Si usted escucha hoy atentamente con Biblia en mano a muchos que se llaman profetas y apóstoles hoy, escúchelo, que contradicen las Escrituras. Sinagogas de Satanás le llama la Escritura. Ahora, Pedro dice que son indoctos e inconstantes. Otra doctrina que se metió hoy es la famosa doctrina de la paternidad. El mismo Señor dice, no llames en la tierra padre a nadie. Y sin embargo hoy se llenó las congregaciones de paternidad de mi padre, hasta mi madre entró. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque son indoctos e inconstantes. Pues al ser indoctos, ellos no tienen un buen fundamento en la doctrina bíblica, lo cual los hace inconstantes. Dice Efesios 4:14, lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y uno de los errores que como congregación estamos cometiendo muchos es no leer las Escrituras. Y ahí ellos se aprovechan, como saben que usted no sabe Biblia, tuercen las Escrituras. Hermanos, estos indoctos e inconstantes son presas fáciles, son fácilmente movibles de un lado para el otro, al no estar bien cimentados en la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que estos indoctos e inconstantes son movidos de aquí para allá por cuanto viento de doctrina les alcance. Qué tremendo, ¿ves? Hoy te viene una idea, mañana te viene otra, y así está como una nube sin agua. Es horrible. Viene Cas lunático y le decimos amén. Viene Yermo Maldonado y le decimos amén. Eufemismo. Viene un tal Narrigan y le decimos amén. Viene un tal Ben Gil y le dicen amén. Viene un tal Ron Chávez y le dicen amén. Tremendos curreros. Hermanos, hagamos como Pablo hacía. Pablo daba todo el consejo de Dios. Dice Hechos 20:27. Y por esa es la razón que estoy leyendo esto, para que tengan todos los sentidos ejercitados. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Así, hermanos, por dar todo el consejo de Dios, hoy te van a excluir de algunas congregaciones. ¿Te la jugás? Hace un ratito escuchamos que un hermano salga de acá. Y este hermano conocemos que pone Biblia. Acá no queremos Biblia, acá queremos charoná. Pablo, ¿qué evangelio recibió y anunció? Gálatas 1:11 al 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo. No podemos predicar otro evangelio. De hecho, no lo hay. Pero al torcer las palabras creamos otro evangelio, que no es este. En 1 Corintios 2:10, Pablo dice que lo que escribió se lo reveló Dios. En 2 Corintios 13:3, Cristo habla en Pablo. Dice Pablo en 1 Corintios 14:37 lo siguiente: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, son mandamientos del Señor. Vos le hablás hoy palabra del Señor, algunos profetas te corren, no reconocen que es palabra del Señor. Corren al mismo apóstol. Un apóstol corre al mismo apóstol bíblico. Tremendo. Veamos qué dice Tito 1:10 al 13. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente
de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos y mala bestia, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vos querés llevar palabra para que sean sanos en la fe. No juzgue, hermano, no juzgue, no juzgue. Entonces no nos podemos enderezar en nada. ¿Se dan cuenta cómo tuercen las escrituras? Y no leen, por ejemplo, el pasaje que dice: juzgáis con justo juicio. O 1 Corintios 14, 29, que 2 o 3 en la congregación prediquen y el resto juzguen. Cada palabra en su contexto, pero estos señores decontextualizan todo. Y por eso la iglesia que hoy tenemos. Hermanos, rehusar obedecer, o sea, desobedecer las doctrinas bíblicas, no es solamente rechazar la verdad bíblica, sino que es desobedecer voluntariamente y conscientemente a Dios mismo. Tremendo, tremendo. Así que quienes tuercen las escrituras para su propia perdición lo hacen. No seamos indoctos e inconstantes, lo cual nos hace ignorantes, lo cual nos conduce a la perdición. Hermanos, lo que no edifica nos destruye. Todo aquel que enseña, todo aquel que predica, todo aquel que evangeliza, lo tiene que hacer con la verdad del evangelio. Y terminando lo que Pablo le dijo a Timoteo: desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermano. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, que nuestros oídos, Señor, puedan estar prestos, Señor, para retener tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra, Señor. Y nunca, nunca callar tu verdad bíblica. Enséñanos, Señor, para poder tapar la boca a estos indoctos, ignorantes, llegado el momento, Señor. Para que nos sigan, Señor, minando más las congregaciones, Señor, de, como dice un hermano, analfabetismo bíblico e inmadurez espiritual. Señor, ayúdanos a crecer en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en nosotros, con nosotros, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.